Muy bien. Bueno, buenos días, bon dia a tothom. Buenos días. Antes de nada quisiera agradecer al grupo de alabanza, Josep, a todos, ¿de acuerdo?, por habernos dado este tiempo tan bonito de alabanza. A veces piensa uno, si esto pasa en la tierra, ¿qué no pasará en el cielo, no? De qué manera el Señor ha movido nuestros corazones en esta mañana. Y esta canción de Sublime Gracia, de alguna manera, nos ha elevado a esa gracia que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Bueno, yo quisiera en esta mañana poder traeros un tiempo de reflexión, de pensar. Otro día Samuel nos decía que el verano es un buen momento para pensar, ¿no? A veces eso lo solemos hacer en Navidad, ¿no?, cuando hacemos algo así a través, ¿no? Pero también está bien porque tenemos buen tiempo para pensar, para meditar en la palabra. Y yo quisiera tan solo eso, haceros pensar. No, a veces la palabra no todo el mundo la recibe de la misma manera, pero sí que, si algo nos dice, si algo nos hace pensar, ya es algo bueno. Quisiera empezar en esta mañana pensando en este título, Fuertes y débiles. Este título puede sugerir muchas cosas. Si alguno de vosotros lo ha leído en casa, pues dirá, pues no sé bien qué puede significar ser fuerte, ser débil. Bueno, es una breve consideración que al leer hace unos años un libro de Andy Crouch que se llama Fuertes y débiles, concretamente el título, pues el Señor en ese momento movió algo en mi corazón y quisiera también compartirlo con vosotros en esta mañana. Y voy a empezar con una imagen que a ver si os refresca un poquito más. Miradla. Ay, perdón, si lo tengo que mover yo. Muy bien. Esta primera imagen, ¿alguien sabe qué imagen es? ¿Se lo puede imaginar? És d'aquí, és de Catalunya, Molt bé, la fageda d'en Jordà. Deia el poeta Maragall, deia, si vas pels volts d'Olot trobaràs un indret verd i profund. Este es la fageda d'en Jordà. Y solo de verlo no se os refresca un poco el ambiente. Bueno, esta primera ilustración que os traigo resumiría lo que os quiero decir. O sea, podríamos acabar con esta sola ilustración, aunque después la desarrollaremos un poquito más. Pero a mí me gusta mucho hablar a través de las ilustraciones y pienso que una fotografía, que una imagen expresa mucho más a veces que las propias palabras que nosotros podamos decir. Pero mirad, ya lo sabéis que una fageda o un hayedo, en castellano creo que se dice así, hayedo, es un conjunto de hayas, ¿no? ¿Por qué os lo he traído en esta mañana? Porque a todos nos sugiere lo mismo, a todos cuando estamos aquí inmersos podríamos decir, pues mira, sombra, frescor, una temperatura agradable que hace el propio conjunto de los árboles, la propia fageda. Hay un libro que me leí hace un tiempo que habla acerca de cómo se relacionan los árboles entre ellos. Vaya libro más interesante, O sea, pero es un libro que habla acerca del secret dels arbres, ¿vale? Y a mí me encanta este libro. Y una de las cosas que dice, que es lo que yo quisiera, y por eso he puesto esta ilustración, es que los árboles, no me tratéis de loco, se conectan entre ellos, ¿de acuerdo? Entre ellos están conectados por debajo del suelo, ¿de acuerdo? Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto cómo es? Pues porque todos los árboles de la misma especie se conectan a través de las raíces, a través también de los hongos, incluso una vez salió en la televisión este mismo reportaje y decía que era como una xarxa eléctrica que estuviese por debajo del suelo, se conectaban así también entre ellos. ¿Y qué hacen? ¿Por qué se comunican entre ellos los árboles? Pues se comunican lentamente porque no se desplazan, pero se comunican de una manera en que uno le transmite al otro, por ejemplo, los nutrientes que necesita. Y si alguna vez habéis caminado por la fageda d'en Jordà o la selva de Irati en Navarra, o muchos de estos, Navarra está lleno de estos bosques, hay muchos, o al Montseny o muchos otros lugares, podéis ir caminando y caminando, y esa sensación de frescor, de agradable, de sombra, realmente pues te hace estar bien. Y lo mejor de todo, y es lo que yo quisiera que en esta mañana pudiésemos aprender de este ejemplo, es que los árboles más fuertes, las hayas más fuertes, las más robustas, cuidan de las hayas que no lo son tanto. Y le transmiten los azúcares necesarios
para poder subsistir. Y dirás, bueno, ¿y eso por qué? Y aquí viene el kit de la cuestión. Porque si esas sayas se cuidan las unas a las otras, una de esas sayas no fallará, ni fallará la de al lado, y mantienen el ecosistema, las condiciones del ecosistema de temperatura, de humedad, de ambiente, lo mantienen para que se conserve rico para sí. Fijaos, qué manera más productiva de poder, mediante la fortaleza del grupo, poder ayudar a aquellos que son un poco más débiles. Incluso se dice, y alguno lo ha visto y así lo ha comprobado, que ha habido socas, troncos, que casi sin vida son alimentados a través de las raíces por la fuerza de los otros árboles. Esto es un poco lo que yo quisiera transmitiros en esta mañana. ¿Por qué? Porque si el grupo no es fuerte, si todos no forman un solo equipo, vendrá la tempestad y entrará más fácil. Entra el sol, en estos días estamos viendo el calor que está haciendo. Entra el sol y entonces ese ecosistema se daña. Y lo hacen por la fuerza del equipo. Este sencillo ejemplo que os he puesto quisiera que ilustrase lo que para nosotros también es la vida en familia, la vida como iglesia, la vida en comunidad, los unos con los otros. La fuerza de los débiles que de alguna manera alimenta a aquellos que lo necesitan más, pero para hacerse fuerte es necesario ser débil. Y vamos a hacer una lectura de unos versos que son preciosos, que todos conocéis muy bien. Ay, perdón, que tengo que anudar ahí. Muy bien. Y en estos textos vamos a ver, en este texto que vamos a leer, en el versículo número 5, en Filipenses capítulo 2, dice así, bueno, vamos a leer el versículo número 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno cristológico que algunos dicen que se incluyó aquí, lo incluye Pablo en un momento para ilustrar la relación entre los unos a los otros, cómo nos debemos comportar, de qué manera debemos relacionarnos los unos a los otros, nos habla muy claramente de estos dos elementos que yo os quisiera traer en esta mañana. Uno sería la fortaleza, la autoridad, y el otro sería la debilidad o la vulnerabilidad. Fijaos cómo empieza estos versículos número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Como diciendo, debéis copiar lo que yo os estoy diciendo. Yo soy ejemplo de lo que vosotros tenéis que hacer en cuando os relacionáis los unos con los otros, en vuestra manera santa de vivir. Y aquí vamos a ver una escala en la cual no vamos a hacer ahora aquí un análisis teológico, primero porque no soy teólogo y segundo porque quiero de alguna manera reflejar esta estructura que vamos a ver aquí, en el cual dice el cual, está hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo suelo mirar los textos en diferentes versiones, pero es que este me encanta, porque de alguna manera está diciendo aquel que tenía toda la autoridad, ahí lo pone, el que tenía toda la autoridad, el que tenía todo el poder, el que lo tenía absolutamente todo y era
siendo en forma de Dios, que nunca dejó su naturaleza divina a la hora de venir a la tierra, el que era como forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En estos días estamos pasando mucho calor, ¿verdad? Y uno dice, ¡buah! Allí han llegado a los 30 y pico grados, allí han llegado a los 40 y tantos, en el desierto han llegado a los 50. De alguna manera, dices, ¿dónde está haciendo más calor? Yo he mirado hoy, lo he mirado en internet, la temperatura más alta que se ha registrado nunca en la Tierra, desde que hubo registros, evidentemente, llega casi a los 110 grados, casi a los 100 grados, 100 grados. Y la temperatura más baja llega hasta los 110 grados. De alguna manera, estamos hablando de extremos. Este mensaje, este himno que encontramos aquí, nos habla de los dos extremos. Lo más alto de autoridad y quizá la parte más baja de la autoridad que tuvo que sufrir el Señor por amor a nosotros. Y fijaos cómo primero empieza con esa situación de autoridad, el cual era Dios mismo, el cual Él mismo se despoja, se vacía, dicen algunas versiones, y se hace como uno de nosotros. Pero aún siendo como uno de nosotros, no se hace como un mortal, no se hace como un rey, no se hace como un gobernador, sino que Él toma la forma de un siervo. Y lo vemos a Jesús lavando a sus discípulos, lavándole los pies a sus discípulos. El siervo que honra y que da a aquel que lo necesita y con el cual está. Y dice que estando en la condición de hombre, se humilla todavía más, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, no una muerte como podamos pasar cualquiera de nosotros, sino una muerte vergonzosa, que es la muerte de cruz. Esa es la muerte que nuestro imitador, aquel al que debemos nosotros imitar, sufrió en nuestro favor. Pero fijaos, estamos aquí combinando esa vulnerabilidad y esa autoridad, y ahora va a aparecer algo nuevo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La combinación de esa autoridad, de esa fortaleza, combinada con la vulnerabilidad que sufre en venir a rescatarnos a nosotros, produce florecimiento, produce vida abundante. Y quisiera en esta mañana poder llevaros, bueno, se ha apagado, pero quisiera llevaros a considerar que cada uno de nosotros en nuestra vida debemos ser fuertes, porque así lo llevamos en nuestros genes, pero también debemos ser vulnerables. No podemos, y ahora lo voy a explicar un poco más en este sentido. ¿Qué es la fortaleza? ¿Qué es la autoridad? Como seres humanos, nosotros tenemos la capacidad significativa de actuar en el entorno. Nos viene de fábrica y nos viene de serie en nuestro propio ADN. Dios nos creó para actuar con sentido en la creación en la cual y en el universo, en la tierra en la cual estamos. Esa fortaleza la llevamos, como decía, inscrita en nuestros propios genes. Nosotros admiramos mucho la naturaleza y nos admira mucho ver un castor que construye un dique, nos admira mucho una tela de araña que como ese ser tan pequeñito puede tirar un líquido que nada más entrar en contacto con el aire se transforma en sólido, y eso después construye una tela de araña tan fina, pero tan resistente. Nos admira todo eso. Pero es que Dios nos otorgó a nosotros todavía una capacidad superior, y es que estos animales lo harán en el entorno, en el ecosistema en el cual ellos están. Pero, sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de poder crear y hacer todas esas cosas, de hacerlas allí donde sea necesario.
¿Qué han hecho los neerlandeses? Construyendo diques para que no les entre el agua. Y 100.000 de cosas parecidas igual. Es maravilloso ver cómo Dios le da la autoridad a sus hijos, aquellos que son más científicos o menos científicos, para poder actuar con relevancia en el lugar en el cual estamos. Y nosotros en Occidente lo sabemos mucho más. Desde que sois pequeños, allí al final hay unos niños recién nacidos y sus padres le van a procurar dar lo mejor. Si puede, le van a dar los mejores idiomas, le van a dar una buena escuela, le van a dar formación. ¿Para qué? Para que adquiera autoridad, para que adquiera fortaleza. Así pues, esa es la base de nuestra fortaleza. Y nosotros como cristianos hacemos justamente lo mismo. Ahora mismo los niños están en la escuela dominical para que puedan aprender la palabra, para que puedan adorar al Señor, para que puedan aprender y tener memoria de ello. Asimismo, nosotros como seres fuertes, como esas hayas fuertes, debemos también tener vulnerabilidad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido os lo estoy diciendo? En la capacidad de asumir un riesgo. Estoy hablando de esto, en la capacidad de asumir un riesgo, la posibilidad de perder, la posibilidad de que quizá algo no vaya como nosotros esperábamos. En nuestro caso, nosotros sabemos perfectamente que por mucho que perdamos, el Señor está con nosotros. Pero a veces, en nuestra propia vida, a veces nos movemos demasiado en la primera fortaleza, en el primer cuadrante, en el cual, pues bueno, ya estamos bien, nos encontramos cómodos, llevamos una vida pues perfecta, buena, bueno, una buena vida, pero a veces asumimos pocos riesgos, sobre todo hablando de las cosas de Dios. Fijaos, cuando nosotros nos hacemos vulnerables, cuando nosotros podemos y debemos comunicar a otros lo que esa persona necesita, estamos asumiendo un riesgo. ¿Y qué os voy a decir de personas que nosotros conocemos que han asumido un riesgo, misioneros, obreros, personas que lo dejaron todo por la obra del Señor? Y a veces las cosas no salen como uno se espera. Pero es necesario asumir ese riesgo por la obra de Dios. Cuando nosotros de alguna manera arriesgamos y queremos, porque vemos que es necesario poder llegar a alguien, a esa persona, realmente, hace mucho calor aquí, realmente ese riesgo que nosotros estamos corriendo merece la pena porque incluye una historia. Incluye la historia de una persona, de una familia, de un pueblo que realmente merece la pena correr ese riesgo para poder llegar a ellos, ¿no? ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? De alguna manera es la misma historia. El Señor a uno le da 5 y él se los devuelve. A otro le da 2 y él se los devuelve. Y al que le dio 1, al que tan solo le dio 1, como tenía miedo, como tenía respeto, no arriesgó, no se hizo vulnerable para poder arriesgar aquello a lo cual había sido llamado. Nosotros en nuestra propia vida necesitamos asomar también esos riesgos. Necesitamos poder llegar a aquellos por amor a una historia, por amor a una persona, por amor a un pueblo, por amor a alguien que lo necesita. A veces, en nuestra propia vida, podemos ver cómo hay personas, hablando de vulnerabilidad, hay personas que han nacido vulnerables, que han nacido en un entorno que no ha tenido las ocasiones ni los medios para poder relacionarse así. Os voy a explicar una pequeña historia que es real, pero desde que vengo a la iglesia, ahora desde noviembre, pues paso cada domingo por la calle que hay aquí detrás, la del Rubé, ¿de acuerdo? Y me recuerdo una historia de cuando era pequeño, porque allí vivía una prima mía, vivía una prima
pues de la edad de mi hermana. Y nació vulnerable. Nació en un entorno muy vulnerable, por unas familias de una situación, no voy a describirla, pero de una familia desestructurada y muy complicada y muy difícil. Pues quizá la familia intentó de alguna manera ayudarlos y de alguna manera intentó socorrer a esa situación tan desestructurada, tan complicada. Y esta prima mía, que era más pequeña que yo, era muy inteligente y desde pequeña fue muy inteligente. Siempre fue una chica muy avispada, vino a la iglesia muchas veces y bueno, pues ella tuvo también su oportunidad de conocer al Señor, pero esta chica ha sido un ejemplo para todos nosotros, porque naciendo en un entorno tan vulnerable, con las que tenía todo para perder, esta chica hoy en día está en una editorial trabajando y los libros que muchas veces nosotros utilizamos en la escuela los ha diseñado y los ha escrito ella. Y es una chica con una proyección de futuro increíble. Cómo alguien que nace en un entorno tan difícil es capaz de poder adquirir autoridad, cómo es capaz de subir a otro escalón, gracias a las posibilidades que se les ha dado. Y quizá las posibilidades no fueron muchas, pero ella aprovechó las pocas que se le dieron. ¿Cuántas veces muchas personas que viven y que están a nuestro alrededor nacen en un entorno de una vulnerabilidad pues muy grande? ¿Cuántas personas que nos acompañan en esta mañana dejaron su tierra, dejaron su idioma, dejaron su familia, lo dejaron todo por venir a una tierra que parecía que les iba a ofrecer y que ellos creían que sería una buena inversión de futuro? ¿Cuántas personas lo hicieron? Y se hicieron vulnerables, y a veces demasiado vulnerables, por poder proyectar y ganar en el futuro. Es deber de todos nosotros ayudar, es deber de todos nosotros el poder arriesgar para ayudar a aquellos que lo necesitan. También podría ser que nosotros tuviésemos autoridad, como decía anteriormente, y sin ser vulnerables. Y quizá estamos viviendo en un momento en que la Iglesia general, no me estoy refiriendo a esta en concreto, sino la Iglesia en Occidente en general, vive una autoridad sin demasiada vulnerabilidad. Y vivimos muy cómodos, hermanos y hermanas. Y vivimos en una sociedad en la que quizá, pues viniendo al domingo, gozándonos todos de la palabra, pues estamos contentos, estamos bien, estamos satisfechos, hacemos algún servicio, todo eso está muy bien, todo eso es fenomenal. Pero en la medida en que nuestro compromiso es liviano, es muy tenue, no estamos floreciendo de la misma manera que el Señor quisiera. Y a veces incluso cuando nosotros utilizamos esa autoridad sin demasiada vulnerabilidad, nos podemos convertir no solamente en turistas de lo que sería el mundo evangélico o turistas que solamente disfrutan de aquello bueno, sino que a veces también nos podemos convertir en jueces. Hay un libro de Max Lucado que habla acerca de una pequeña parábola que él describe, que dibuja de cómo un hombre está viendo y se convierte en juez de aquel que está construyendo una cabaña, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues voy mirando a ver si esto lo hacen bien, si no lo hacen bien, si es así o si es asa. O también a veces podemos vivir demasiado entretenidos en las cosas que hay aquí, ¿no? Y eso nos hace perder ese sentido de riesgo y de poder ayudar a los demás. Pero nosotros, hermanos, hermanas, como hemos cantado en esta mañana, hemos sido diseñados, hemos sido pensados para florecer en el lugar en el cual estamos. Para florecer, para de alguna manera esta expresión podría ser para tener vida abundante, para dar mucho fruto, para que otros conozcan y ser testigos, como el Señor nos dijo, a lo largo de la tierra. Nosotros no fuimos diseñados, ni pensados, ni creados para simplemente pasar por la vida de largo o simplemente vivir de una manera sencilla, sino que se trata de vivir una vida abundante en el Señor, porque el Señor así te da las herramientas para que así sean. Se trata de florecer y de vivir plenamente en una vida abundante. Fijaos que eso es lo que les está diciendo
Juan en el capítulo número 15. En el caso del cristiano no se trata de un florecer simplemente porque te esfuerzas y porque haces las cosas bien y aprovechas las oportunidades, sino que Juan les está dando el secreto. Dice, hay que vivir una vida arraigada, una vida que permanece en la vida, una vida que es capaz de poder transmitir aquello que realmente primero ha bebido él. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y este es el secreto para todos nosotros. Podemos ser muy fuertes, podemos tener muy buenas intenciones en hacer las cosas, podemos querer hacer las cosas con un corazón generoso hacia los demás, pero si el Espíritu de Dios no impulsa eso, se queda algo pobre. Le falta lo más importante, le falta lo primordial. Y es la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras acciones a la hora de transmitir, a la hora de poder comunicar el mensaje del Evangelio. Florecemos en las relaciones los unos con los otros cuando somos capaces de poder asumir esos riesgos. Cuando el Señor empuja nuestros deseos y nuestros corazones para poder tocar a aquella persona que lo necesita, para aquella situación que requiere eso. ¿Y dónde florecemos? ¿En qué lugar debemos florecer? Pues en el lugar en el que estamos. Primero en nuestras casas. El primer lugar de florecer es en nuestra propia vida. Allí donde el Señor nos ha colocado. Primero en el hogar, con tus padres, con tus hijos, con tu familia, con tu mujer, con tu esposo. Es el primer lugar donde ahí florece por la presencia del Espíritu en cada una de nuestras vidas. Florecemos también cuando nos damos a los demás, cuando somos capaces de poder comunicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos encantó a todos cuando vino nuestra hermana y nos comunicó acerca de su experiencia a través del dolor, a través del lamento. Florece esta hermana cuando es capaz de poder comunicar algo que el Señor ha hecho, nos lo transmite a nosotros para que esa experiencia pueda ser de ayuda para nosotros. Florecemos cuando somos capaces de dedicar tiempo a las personas que lo necesitan en nuestra familia o fuera de ella. Florecemos, como muchos jóvenes hacen aquí, cuando van a un splay de monitores y ayudan y sacrifican su tiempo, sacrifican su esfuerzo, sacrifican quizás su semana de vacaciones para poder ayudar a los demás. Florecemos cuando somos capaces de poder ayudar al que tenemos al lado, al que tenemos a nuestro prójimo, aquel que está cerca nuestro. Y además florecemos incluso a pesar del aguijón en la carne. ¿Os acordáis de aquel texto de Pablo tan conocido? Señor, quítame este aguijón de la carne. Señor, y algunos dicen que era su carácter, otros decían que quizá fuese alguna enfermedad o alguna cosa que pudiese tener. Bueno, quizá sea indiferente, que sea una cosa, sea la otra. Lo que sí que es cierto es que el Señor le dice, bueno, aún a pesar del lugar en el cual estás pasando, aún a pesar de esto que a ti, este aguijón que te duele y que te hace daño, el Señor tiene suficiente gracia para que, sin quitártelo, tú puedas florecer. Y cuántos hermanos y cuántas hermanas también a lo largo de la historia hemos visto que florecían en un momento de desierto, en un momento complicado y difícil. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces esas debilidades, esas cosas que tenemos nosotros cada uno en nuestras propias vidas, las decimos, ay, si no tuviese esto, si no tuviese esta situación, si no tuviese esta enfermedad, si no tuviese aquello, y a veces no somos conscientes de que esa carencia, de que esa enfermedad, de que esa dolencia, bien tratada, bien transformada, puede ser en algo bueno
para los demás. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos y hermanas, el mensaje de esta mañana, que ya voy a ir terminando, de alguna manera nos reta a cada uno de nosotros a que podamos florecer en el lugar en el cual estamos. A veces florecemos mucho en el trabajo, y puede ser, hay personas que realmente ascienden mucho en su trabajo y llegan a grandes posiciones. Está muy bien. A veces hay personas que florecen más quizá en otros ambientes de la vida, en el artístico, en el musical, en cualquier otro. Sea cual sea el lugar, piensa lo importante que es también florecer en las relaciones con los demás y en la relación con el Señor. Quisiera acabar con 3 imágenes finales. Ahí, hacia allí. Y acabar con estas 3 imágenes que de alguna manera nos lleven a la reflexión para acabar. De las 3 imágenes, dos me sirven para la ilustración que os he querido comentar en esta mañana, y la otra no me sirve demasiado, pero la he puesto porque me sirve para pensar que no hay que imitarlo, ¿no? La primera de ellas es este jardincito. La semana pasada estuvimos en las montañas de Prades, aquí en Tarragona, y cuando cogimos la casa a mí me gustó mucho este jardín. Me gustó mucho este jardincito. Y aunque aquí no lo percibáis, aunque aquí no lo veáis, había muchas flores. Estaba todo florecido. Esto es un jazmín, aquello, un poco más allá había una diplademia, un poco más allá estaba todo lleno de flores. Las begonias, bueno, estaba lleno de flores. Era muy bonito. Pero había una flor que no estaba, había una planta que no había florecido. Y yo la conozco bien porque es la hortensia. Y son estas de aquí, las que están debajo de la ventana. Y yo le pregunté al jardinero que estaba allí, en ese momento estaba trabajando, y digo, ¿por qué no han florecido las hortensias? Es raro, porque la hortensia sale y te dura todo el verano, la flor de la hortensia. Me dijo, vino una helada en abril y se cargó los brotes y se cargó la flor. Yo en ese momento no le di demasiada importancia, pero pensando en estos 15 días desde que voy preparando estos apuntes, de alguna manera apareció esta imagen a mi subconsciente. A veces hay hermanos y hermanas que en un momento de la vida no florecen porque ha llegado el invierno a través de una pérdida, o ha llegado el invierno a través de una situación o algo que les ha llevado. Pero me gustó algo más de esta planta, y es que no había perdido el vigor. Si vosotros lo veis, las hojas todavía las tiene. No está marchita. La flor no está, pero la planta está viva. A veces en nuestra vida también puede pasar eso, ¿no? A veces podemos pasar, aquí somos muchas personas. Hay personas que cada uno de vosotros estáis pasando un momento diferente en vuestra vida. Hay personas que están pasando un momento muy bueno, hay personas que están pasando un momento complicado en su propia vida, y a veces la flor no acaba de salir. A pesar de que el Señor está en ti, a pesar de que tú sigues permaneciendo, seguramente la flor nacerá. Pero bueno, quizá hay una situación en tu vida que no permite que tú no florezcas ese día. El año que viene saldrá la flor. La temporada siguiente saldrá la flor. Pero el vigor no se pierde. ¿Por qué? Porque la savia sigue allí. La savia de Dios, la savia que influye, el Espíritu Santo, influye vida, aunque quizá los frutos en ese momento no se vean. Me gusta también la imagen de la flor. Las flores son bonitas. Yo creo que a todos, hombres y mujeres, nos gustan. La planta saca la flor, pero no la poliniza la planta. La poliniza el viento o la poliniza un insecto. Incluso hay una flor que sale de noche que la poliniza un murciélago, incluso. Al ir a comer y chuclar el néctar, la poliniza el murciélago. Para mí, esa sería, llevando el extremo quizá el ejemplo,
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a dar esa flor. Y el fruto ya llegará. El fruto lo producirá el Espíritu Santo, lo producirá el Señor a su tiempo. Quizá a veces no lo ves en ese mismo momento, quizá necesitas unos años, quizá necesites que pase toda una vida. Quizá estás trabajando tú en esa persona, quizá estás trabajando en ese hogar, quizá estás trabajando en esa persona que realmente necesita esa inversión de tiempo, de disposición, de amor, y vendrá otro y seguirá el trabajo que tú empezaste hace unos años. Y al final la responsabilidad recae sobre la persona. La siguiente imagen, a ver si estoy tocando ahora. Es esta. Esta es la que no me sirve. Os lo imagináis por qué, ¿no? Porque no somos así nosotros. Nosotros no somos jardines de tulipanes todos preciosos. Mira, esta fila toda roja, esta toda amarilla, esta toda lila. No somos así nosotros. Si cada uno de nosotros tira al monte, cada uno va hacia donde es, cada uno es como es. Y muy diferente es una persona que está sentada aquí a aquella que está allí. Lo bonito de todo es la diversidad, de que cada uno de nosotros somos completamente diferentes. Y lo vemos a la hora incluso de actuar. Cómo lleva uno unas cosas y cómo lo hace otro. Respetémonos los unos a los otros. Dios nos ha hecho a todos diferentes. Y lo bonito es ver un campo lleno de diferentes flores, porque unas serán más altas, otras serán más fuertes, y cada una en el medio en el cual Dios le ha colocado. Hay flores que nacen en los lugares más insospechados. En la playa hay flores, si os habéis parado alguna vez. Allí en aquellos márgenes que dejan, allí nacen flores. Hay flores en los lugares donde menos te puedes imaginar y hacen su función, y Dios nos utiliza a nosotros también en los lugares en los que menos esperábamos. Por eso esta imagen no me sirve, porque no somos todos así, no somos todos igualitos, aunque la imagen sea muy bonita y sea muy preciosa. Pero acabo con la última, que esta sí que me sirve. Este es el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el lugar más cálido de la Tierra. Y esta es una foto real. Es una foto de un desierto lleno de flores. Y aunque parezcan iguales, no son todas iguales, no lo son. Cada una nació en el tiempo que le tocó. Este fenómeno solo pasa de vez en cuando. Solo pasa cada 5, cada 6 años, cuando las lluvias del otoño son muy torrenciales y son capaces de guardar las reservas. A veces en las vidas más áridas, en los momentos más complicados de la vida, si estás pasando por un momento difícil y complicado, el Señor puede hacer florecer la vida de cualquiera de nosotros. Jóvenes, me encanta que estéis aquí cada domingo. Me encanta que vengáis aquí cada domingo a la iglesia, y un día os gustará más la predicación, otro día os gustará menos, pero me encanta que os sentéis y escuchéis la palabra del Señor. El Señor también os reta a vosotros en esta mañana. Hay un profesor en mi escuela que en segundo de bachillerato muchas veces les dice: mira, ets un privilegiat de la vida. Ho has tingut tota la vida, tota la vida. Com li penses tornar tu ara, això, a la societat que t'ha donat tant a tu? Cada uno de nosotros, y vosotros jóvenes, también tenéis ese deber. Tenéis el deber que aquello que estáis recibiendo, poder comunicarlo y ayudar a los demás. A veces la palabra fácil es da palo, ¿no? Da palo, vaya rollo, vaya, ahora hacer esto. Pues el Señor también os dice a vosotros que es responsabilidad vuestra como nuestra florecer, aunque sean las cosas pequeñas, aún en los momentos también quizá difíciles. Quizá has nacido en un entorno de mucha vulnerabilidad. Agárrate al Señor, porque puedes también florecer en la vida. Y os dejo con estos últimos versículos. Este último versículo que dice: no sou vosaltres qui m'heu escollit a mi, sinó jo us he escollit a vosaltres y os he encarregat. Este es nuestro encargo, hermanos y hermanas. El Señor te ha hecho un encargo a ti a lo largo de tu vida. La misión de tu vida es esta: que aneu i que doneu fruit, i que el vostre fruit sigui durador,
a fi de que tot el que demaneu al Pare en el meu nom us ho concedeixi. Este es, hermanos y hermanas, nuestra razón de ser, dar fruto, florecer allí donde el Señor nos ha colocado, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, sea que pases por un desierto, sea que estés en la flor de la vida, sea la circunstancia que sea. El Señor quiere que florezcas, allí donde estás. Ponte en sus manos. Quizás no sabes cómo hacerlo. Ponte en sus manos. Pídeselo al Señor. Pide sabiduría y el Señor te la dará. Vamos a acabar con una oración. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra, porque ella nos recuerda lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Esa entrega tan sublime, tan perfecta, que a nosotros nos es difícil de entender, pero que nos lleva a adorarte y alabarte como hemos hecho en esta mañana. También, Señor, queremos en esta mañana presentarte la vida de mis hermanos y de mis hermanas que se encuentran aquí en la iglesia y aquellos que están en su casa, para que tú puedas tocar sus vidas y sus corazones, transformarlas, Señor, para que juntos todos, Señor, podamos florecer. Florecer en nuestras familias, florecer como iglesia, florecer como personas, allí donde tú nos has colocado, Señor. Ayúdanos a tomar el reto, ayúdanos a ser uno en ti, Señor, ya que tú puedas trabajar en cada vida y de cada hermano y de cada hermana que aquí se encuentra. Así pues, Señor, te agradecemos lo que ha sido esta mañana y nos ponemos en tus manos. Cuida a todos los hermanos y hermanas de esta semana que tienen alguna disposición, alguna cosa que hacer, y los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.